Imaginemos la vibrante ciudad de Alejandría en el siglo III a.C., considerada uno de los epicentros del conocimiento en el mundo antiguo. En esa ciudad se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, un verdadero faro de sabiduría cuya misión era ambiciosa: recolectar todo el saber humano dentro de sus muros. Entre los innumerables textos que allí reposaban, se encontraban también las sagradas escrituras hebreas. Sin embargo, había un obstáculo significativo. Estas escrituras estaban escritas en hebreo, un idioma comprendido por una pequeña fracción de la comunidad judía. Fue entonces cuando Ptolomeo II Filadelfo, el rey griego de Egipto, decidió dar un paso audaz y ordenar la traducción de la Biblia hebrea al griego. Su motivación no estaba necesariamente en un fervor religioso por el judaísmo, sino en la intención de integrar estos textos en el vasto y diverso mundo cultural del imperio helenístico, buscando una mayor cohesión y unidad. Este fue el nacimiento de la Septuaginta, nombre que deriva de los supuestos 72 sabios judíos que, según las leyendas, fueron enviados a Alejandría con la misión de traducir los textos sagrados. A lo largo de este proceso, cada uno de estos sabios trabajaba de manera independiente, realizando su propia interpretación del Torá. Lo sorprendente de esta historia es que, a pesar de que cada sabio lo hacía por separado, sus versiones finales coincidían en todos los detalles, lo que generó la creencia de que había una intervención divina detrás de este proceso. Esta idea podría haber sido una estrategia para darle legitimidad y autoridad a la Septuaginta, especialmente frente a posibles críticas o dudas que pudieran surgir. No obstante, esta traducción no fue simplemente un intercambio de palabras de un idioma a otro. La Septuaginta poseía un profundo trasfondo político y cultural. Los reyes de Egipto, incluido Ptolomeo, no estaban interesados en preservar las tradiciones religiosas judías tal como eran. Su verdadera intención era adaptarlas al contexto griego. De esta manera, la Septuaginta no solo ofreció una versión en griego de los textos hebreos, sino que también interpretó esos escritos de una manera que podía conectar y resonar con la cultura y el pensamiento griegos. Este proceso de adaptación marcó un hito en la historia del conocimiento, ya que transformó las escrituras hebreas en un puente entre dos mundos muy distintos: el judío y el helénico. Este cambio no solo facilitó la comprensión de los textos por parte de la población griega, sino que también dejó una huella perdurable en la historia de la religión, la filosofía y la cultura, contribuyendo a la difusión del cristianismo en sus primeros siglos. La Septuaginta, por tanto, no fue únicamente una traducción, sino un fenómeno cultural que transformó la manera en que los textos sagrados serían entendidos y utilizados en el futuro. Estos delicados cambios transformaron profundamente el sentido original de los textos sagrados. Términos teológicos y culturales que eran fácilmente comprendidos en hebreo fueron sustituidos por equivalentes griegos, los cuales tenían matices y connotaciones completamente diferentes. Un ejemplo claro de esto es la palabra Torá, que en hebreo se refiere a la enseñanza divina, y que en griego fue traducida como nomos, que significa ley. Este cambio de terminología alteró la percepción de las escrituras, presentándolas bajo una óptica más legalista y estructurada, muy en línea con el pensamiento griego, que se centraba en la ley como un principio rector de la vida social y religiosa. Esta transformación tuvo un impacto profundo y de largo alcance, ya que no solo cambió el significado de los textos, sino también la manera en que los judíos de la diáspora helenística los interpretaron. La Septuaginta en este contexto se convirtió en un puente esencial para los judíos fuera de Palestina, quienes, al encontrarse en un entorno culturalmente griego, pudieron aferrarse a sus creencias gracias a esta traducción. Sin embargo, para aquellos judíos que vivían en la región de Palestina,
La Septuaginta fue vista como una distorsión de sus escrituras sagradas, un cambio que traicionaba el mensaje original. Este desacuerdo sembró tensiones que no solo afectaron a las comunidades judías de la época, sino que también marcaron una división que se perpetuó a lo largo de los siglos, generando una profunda fractura en la historia de las religiones monoteístas. Cuando el cristianismo comenzó a tomar forma, la Septuaginta fue adoptada como la versión del Antiguo Testamento para las primeras comunidades cristianas. Los primeros cristianos la utilizaron no solo como una herramienta de referencia, sino también para respaldar la idea de que Jesús cumplía con las profecías del Antiguo Testamento. De manera notable, se destacaron pasajes que variaban considerablemente respecto al texto hebreo original. Un ejemplo de ello es la famosa profecía de Isaías, que hablaba del nacimiento de un hijo de una virgen. En el texto hebreo, el término utilizado era alma, que significa joven mujer, mientras que en la Septuaginta se tradujo como partenos, palabra que explícitamente significa virgen. Esta reinterpretación fue clave para los cristianos, ya que proporcionaba una base para afirmar que el nacimiento de Jesús cumplía con una profecía mesiánica, algo que los judíos tradicionales no aceptaban. Este ajuste en la traducción no solo afectó la teología cristiana, sino que también intensificó las fricciones con la comunidad judía. Lo que había comenzado como un esfuerzo por preservar y difundir la cultura judía en el mundo helenístico, se transformó en un punto de controversia teológica, convirtiendo la Septuaginta en un símbolo de división. Para los estudiosos judíos, este cambio de interpretación fue inaceptable, y por ello surgió el texto masorético como la versión auténtica de los escritos hebreos, preservando las tradiciones originales del judaísmo. Por otro lado, la Septuaginta se consolidó como el texto de referencia para el cristianismo, fortaleciendo aún más la separación entre ambas creencias. En este sentido, Alejandría, lejos de ser una simple ciudad del mundo antiguo, se erigió como un verdadero crisol de culturas, ideas y religiones. Este espacio de intercambio intelectual y cultural no solo contribuyó al desarrollo del pensamiento helenístico, sino que también desempeñó un papel crucial en la historia de las religiones, marcando un antes y un después en las relaciones entre judíos y cristianos. Así, la Biblioteca de Alejandría no solo preservó conocimientos antiguos, sino que también fue testigo de uno de los procesos más significativos de transformación cultural y religiosa de la antigüedad. Más allá de sus majestuosas edificaciones y su vibrante actividad económica, Alejandría albergaba uno de los proyectos intelectuales más destacados de la antigüedad, la Gran Biblioteca. Imagina un lugar que no solo guardaba los conocimientos acumulados de todas las culturas conocidas, sino que también era el punto de encuentro de eruditos provenientes de los rincones más remotos del mundo antiguo. Un espacio donde el saber no solo se conservaba, sino que se debatía, se intercambiaba y se potenciaba de manera única. La Biblioteca de Alejandría no era solo una colección de libros, sino un verdadero centro de diálogo y reflexión que propició el florecimiento del conocimiento en una época de grandes transformaciones. A través de este fascinante escenario histórico, nos adentramos en un capítulo esencial de la historia, donde la traducción de textos y el intercambio de ideas marcaron el rumbo de civilizaciones enteras. En medio de la efervescencia cultural que caracterizaba a Alejandría, el rey Ptolomeo II. Filadelfo emprendió una tarea titánica, la traducción de los escritos hebreos al griego. Su objetivo no solo era facilitar el acceso de la élite griega a los textos sagrados judíos, sino también integrarlos en el vasto entramado cultural helenístico que dominaba el mundo mediterráneo. Ptolomeo sabía que la religión tenía un poder unificador, pero también podía ser una barrera. Así que su intención era transformar esta tradición religiosa en un puente cultural, minimizando las distancias entre las comunidades judía y griega. Sin embargo, esta traducción de la Biblia hebrea
no fue simplemente un acto de generosidad intelectual, sino una maniobra estratégica con implicaciones políticas y culturales profundas. La traducción de los textos sagrados al griego no solo facilitó su acceso, abrió una puerta hacia una reinterpretación y, en algunos casos, hacia una manipulación del mensaje original. Al trasladar las escrituras a un nuevo idioma, no solo se cambiaba la lengua, sino que también se transformaba su significado, adaptándolo a los valores y perspectivas helenísticas. De esta manera, los textos sagrados dejaron de ser un patrimonio exclusivo de la comunidad judía y se convirtieron en una herramienta de poder para aquellos que controlaban la traducción. La Biblioteca de Alejandría, entonces, no solo actuaba como un centro de conocimiento, sino también como un pilar del poder helénico, donde la reinterpretación de los textos podía alinearse con los intereses políticos y filosóficos del momento. Este fenómeno de reinterpretación es crucial para entender la trascendencia de la Septuaginta en el mundo antiguo. La traducción al griego no solo abrió los textos a un público más amplio, sino que también permitió que los mismos textos fueran moldeados y adaptados para cumplir con las expectativas de la sociedad helenística. Las modificaciones que se realizaron no eran simples ajustes lingüísticos, sino transformaciones profundas que buscaban hacer los textos más relevantes y comprensibles para una cultura muy diferente a la que los había producido. La Septuaginta, entonces, se convirtió en un vehículo para la difusión no solo de las ideas judías, sino también de las ideologías dominantes en el mundo helénico. Aquí es donde entra la famosa historia de los 72 traductores, cuyos relatos, cargados de misticismo, nos cuentan que estos sabios trabajaron en aislamiento, produciendo traducciones idénticas de los textos, como si fuera un milagro. La imagen de estos eruditos trabajando en completa soledad, logrando una obra perfecta por intervención divina, tiene una carga simbólica poderosa. Sin embargo, si analizamos más de cerca esta narrativa, podemos ver que su propósito era más propagandístico que histórico. Esta historia no solo buscaba dotar de una aura de sacralidad a la traducción, sino también reforzar la legitimidad del proyecto y, por extensión, la autoridad de los griegos sobre los textos judíos. En este sentido, la creación de la Septuaginta no fue solo un acto académico, sino una estrategia consciente para consolidar el poder político y cultural de los reyes de Egipto y expandir la influencia helénica en el mundo antiguo. No hay pruebas que respalden la idea de que los traductores de la Septuaginta trabajaran de forma aislada y produjeran versiones idénticas de los textos. Es mucho más probable que la traducción fuera el resultado de un esfuerzo colaborativo, cuidadosamente supervisado por las autoridades griegas. Estas autoridades se aseguraron de que el texto final no solo reflejara la esencia de los escritos hebreos, sino que también sirviera a sus propios intereses políticos y culturales. La Septuaginta no fue el producto de una labor académica independiente, sino de un proceso controlado y guiado por el poder que buscaba utilizar los textos sagrados judíos para fortalecer la posición del reino griego en el mundo helenístico. Los traductores, al enfrentarse a este proyecto monumental, debieron lidiar con una enorme presión. Se encontraban en una encrucijada entre su lealtad a la tradición judía y las demandas de sus patrocinadores griegos. Este delicado equilibrio dio como resultado una traducción que fue más que una simple transposición de palabras de un idioma a otro. Fue una adaptación intencional, en la que algunas decisiones obedecieron a la necesidad de superar las diferencias culturales entre las dos civilizaciones. Sin embargo, otras alteraciones fueron claramente políticas y reflejaron la influencia de la filosofía griega, en un intento de hacer que los textos judíos fueran más accesibles a las ideas y valores helenísticos, favoreciendo una mayor aceptación de estos escritos en el contexto cultural griego. Un ejemplo claro de esta adaptación se encuentra en la forma en que se tradujo el nombre divino.
un aspecto que revela la naturaleza operativa de este proceso influenciado por las circunstancias de la época. En los textos hebreos, el tetragramatón, ITH y OBBH, es el término utilizado para referirse a Dios. Este nombre tiene un profundo significado teológico y está íntimamente relacionado con la concepción de la divinidad en el judaísmo. Sin embargo, en la Septuaginta, este nombre fue reemplazado por Kyrios, que significa Señor en griego. Este cambio no fue simplemente una cuestión lingüística, sino que tenía como objetivo conectar la figura de Dios con la noción helenística de fidelidad, un concepto que también se aplicaba a figuras de autoridad como los monarcas y los filósofos. Al hacer esta sustitución, los traductores lograron vincular la divinidad con una concepción más familiar para los griegos, suavizando las tensiones entre las dos tradiciones. Este proceso de adaptación no se limitó solo a la traducción del nombre de Dios. También se extendió a otros aspectos fundamentales de la ley y las costumbres judías. Muchas de las leyes y rituales que formaban parte del judaísmo fueron reinterpretados o suavizados para que se ajustaran mejor al contexto cultural griego. Algunas restricciones que eran consideradas esenciales para la identidad judía fueron modificadas, de manera que resultaran menos alejadas para los gentiles, facilitando la integración de los judíos en la sociedad helenística. Así, la traducción de la Biblia hebrea no solo facilitó su acceso a una audiencia más amplia, sino que se convirtió en una herramienta clave para redefinir la imagen de la fe judía en un entorno marcado por la filosofía y la cultura helénica. El texto sagrado judío pasó a formar parte de un debate más amplio, en el que se hicieron evidentes las tensiones entre las tradiciones judías y las influencias culturales emergentes. La Septuaginta no solo fue una traducción, sino un medio para redefinir la religión y sus enseñanzas en un contexto que estaba cada vez más influenciado por el pensamiento griego. Se plantea la pregunta: ¿fue esto un esfuerzo por adaptarse o una pérdida de lo que hacía único al judaísmo? La creación de la Septuaginta representó más que una simple traducción. Fue un acto con un profundo simbolismo y repercusiones. Representó una afirmación de que los textos judíos debían ser parte del panorama intelectual de la era helenística. Sin embargo, esta integración no fue sencilla y conllevó un costo significativo. La comunidad judía en Alejandría enfrentó una profunda división respecto a la aceptación de la Septuaginta. Para algunos, este esfuerzo era una vía para preservar su fe en un entorno foráneo y culturalmente ajeno. La traducción se concibió como un medio para afianzar la identidad judía en una sociedad que no siempre comprendía o compartía sus creencias. Algunas personas vieron la Septuaginta como una traición a los valores fundamentales de su fe, considerándola una distorsión de las enseñanzas transmitidas a través de los años. Este desacuerdo representaba un conflicto interno sobre cómo adaptarse a la influencia helénica sin comprometer la esencia del judaísmo. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien especial. La misión más importante que tenemos es dispersar el mensaje del Señor. Muchos carecen de información adecuada, por lo que al enviar este contenido a tu grupo de WhatsApp o publicarlo en Facebook, estarás ayudando a cambiar eso. Si disfrutas de videos como este, deja un comentario diciendo «Quiero más». Así sabré que te interesa y me animará a crear contenido similar. Ahora regresemos al tema central. Mientras se intensificaba este debate, sucedió algo notable. La Septuaginta, que comenzó como un proyecto exclusivo para la comunidad judía, empezó a evolucionar. No solo los judíos de habla griega en Alejandría la adoptaron, sino que también su uso se extendió entre diversos sectores. Filósofos griegos, académicos de distintas culturas y eventualmente los primeros seguidores de Cristo se apropiaron de este texto, adaptándolo a sus realidades.
Una transformación se gestaba. La Septuaginta pasaba de ser un texto judío a convertirse en uno de alcance universal, un cambio irreversible. Para apreciar el impacto de esta evolución, es esencial entender que los idiomas hebreo y griego son radicalmente distintos. El hebreo destaca por su concisión, poética y riqueza metafórica, mientras que el griego se caracteriza por su claridad analítica y estructura organizada. Traducir del hebreo al griego conllevaba no solo la adición de palabras o aclaraciones, sino una reconfiguración de términos para alinearlos con las prácticas culturales griegas. Descubre cómo la interpretación de textos sagrados ha evolucionado a lo largo del tiempo. El proceso de adaptación fue mucho más que un simple cambio superficial. Transformó profundamente la comprensión de conceptos teológicos fundamentales. Un ejemplo notable es la palabra hebrea chokma, que significa sabiduría. En su contexto original, esta palabra posee un carácter espiritual vinculado a la comprensión de principios divinos. Sin embargo, al traducirse al griego como Sofía, comenzó a reflejar las tradiciones filosóficas griegas, donde la sabiduría era vista como un objetivo académico y racional, un tema propenso a debates. Este cambio lingüístico influyó en la visión que los griegos tenían sobre la relación entre lo divino y lo humano, pasando de considerar la sabiduría como un don espiritual a concebirla como algo que se obtendría mediante el intelecto y la meditación. Un caso adicional que resume esta transformación cultural se observa en cómo se interpretaron las profecías hebreas en la Septuaginta. En los escritos originales, estas predicciones estaban fuertemente contextualizadas en la historia y la política de Israel, abordando cuestiones específicas de su tiempo. Sin embargo, al traducirse al griego, adquirieron un significado más amplio y universal. Un ejemplo destacado es la profecía de Isaías sobre una joven mujer, la cual se transformó en virgen en la Septuaginta. Este cambio, lejos de ser neutral, convirtió a Partenos en un término explícitamente asociado a la virginidad, lo que facilitó interpretaciones cristianas que vinculaban el pasaje al nacimiento de Jesús. Estas sutilezas en la traducción reflejaron la profunda influencia del pensamiento helenístico, adaptando la enseñanza judía a nuevas perspectivas filosóficas y religiosas que predominaban en la época. Invitamos a descubrir la complejidad de la traducción hebrea a griega, un proceso que fue mucho más allá de la simple conversión de palabras. El término hebreo Sheol, que designa un reino sombrío para los difuntos, se transformó en Hades en griego. Esta adaptación no solamente cambió el léxico, sino que alteró la percepción griega sobre el más allá, entrelazando conceptos de la mitología clásica con ideas ya establecidas en la tradición hebrea. La unificación del Sheol y Hades comprometió la visión griega de la vida tras la muerte, al introducir elementos distintivos de su propia mitología en detrimento de las creencias hebreas. Adicionalmente, la traducción de la Septuaginta impactó la manera en que se exponían las leyes y rituales del judaísmo. Las escrituras hebreas, ancladas en el pacto entre Dios e Israel, presentaban regulaciones y prácticas muy específicas a su cultura. Sin embargo, en la Septuaginta, estas normas se ofrecieron de una manera que las hacía menos particulares a lo judío y más universales, adecuándolas a una audiencia más amplia. Esta transformación evidenciaba una intención clara de hacer la tradición judía más accesible a las culturas dominantes, diluyendo ciertos rasgos que la hacían distintiva. Un claro ejemplo de esta adaptación se observa en las normas alimenticias, las cuales no fueron presentadas meramente como componentes de la identidad judía, sino como principios generales de pureza. Este ligero cambio en la perspectiva ofreció una visión de las prácticas judías más alineada con costumbres no hebreas, aunque a costa de desvirtuar su significado original.
El impacto de estas adaptaciones se intensificó al darse cuenta de que la Septuaginta no era un texto inamovible, sino que evolucionaba constantemente. Con el aumento de copias y el uso en diferentes comunidades, el contenido de la obra dejó ver su capacidad de transformación. Variantes y transformaciones emergieron a lo largo del tiempo, reflejando las discusiones teológicas de su época y las influencias culturales en juego. Algunos fragmentos fueron ampliados, mientras que otros se redujeron. Esta evolución no fue fortuita, sino fruto de decisiones conscientes de los traductores, quienes operaban en un entorno cultural y político específico que moldeó la manera en que se concebían y comunicaban las ideas de los textos sagrados. Cuando los cristianos comenzaron a integrar la Septuaginta, ya se trataba de un documento en constante evolución, resultado de siglos de interpretación, revisión y adaptación. Estos cambios no fueron meros errores, sino elecciones intencionadas de quienes consideraban la Septuaginta como una herramienta poderosa que facilitaba la difusión de una visión del mundo helenístico. No obstante, estas modificaciones tuvieron implicaciones significativas y profundas. Para las comunidades judías helenísticas, la Septuaginta representó un salvavidas, un recurso fundamental para mantener su fe en un entorno que amenazaba su identidad cultural. En contraste, los judíos más tradicionales, sobre todo aquellos en Palestina, veían la Septuaginta como una tergiversación, una traición, a los textos originales que habían sido preservados a lo largo de generaciones. Esta separación se acentuó cuando los cristianos adoptaron la Septuaginta como su Antiguo Testamento, utilizándola para fundamentar creencias que muchos judíos consideraban contrarias a los principios de su fe. Con el paso de los siglos posteriores a la creación de la Septuaginta, las comunidades judías fueron cada vez más fragmentadas. Por un lado estaban los judíos helenísticos, especialmente aquellos de ciudades como Alejandría, quienes adoptaron la Septuaginta como su texto sagrado principal. Para ellos, esta traducción era una necesidad, una estrategia de adaptación y supervivencia en un contexto dominado por la cultura y el pensamiento griego. Los judíos en Palestina consideraron la Septuaginta como una traición a su herencia cultural y a la fidelidad a las escrituras originales. Este desacuerdo trascendía las palabras. Para ellos, los textos en hebreo eran fundamentales para su identidad cultural y espiritual. Cada término y cada frase reflejaban siglos de historia y significado. La traducción al griego trajo consigo nuevas ideas e interpretaciones que alteraban el mensaje del original. Por eso, para los líderes religiosos en Palestina, no solo era un conflicto de idiomas, sino una grave amenaza a la pureza teológica y la esencia de la tradición judía. Un aspecto notable fue la adopción de la Septuaginta por los primeros cristianos, quienes la consideraron como su versión del Antiguo Testamento, ignorando las divergencias con el hebreo. Utilizaban estos textos para defender sus creencias, interpretando pasajes que los judíos consideraban esenciales de manera distinta. Esta circunstancia no solo constituyó una reinterpretación teológica, sino que también representó una apropiación cultural, dejando una marca significativa en la historia del cristianismo y su interrelación con el judaísmo. Esta reinterpretación y apropiación de los textos sagrados generó consecuencias que perduraron a lo largo de los siglos. La Septuaginta se transformó en un emblema de las tensiones entre dos grandes corrientes religiosas de la antigüedad, el judaísmo y el cristianismo. Es fundamental reconocer estas dinámicas para entender la evolución de ambas tradiciones. La Septuaginta generó una fuerte controversia entre las comunidades judías y cristianas. Para algunos, este texto representó una forma de adaptación y supervivencia, mientras que otros vieron en él una amenaza a la verdadera esencia de la fe judía. Esta discordancia teológica y cultural no se resolvió,
manteniéndose a la Septuaginta como un elemento divisorio en lugar de unificador entre quienes alguna vez compartieron una identidad. Los teólogos del cristianismo aprovecharon esta traducción como fundamento para postular que Jesús era el Mesías, utilizando pasajes como las profecías de Isaías y dogmas sobre la Virgen desde la versión griega en lugar del hebreo. Esta interpretación desató la indignación de los dirigentes judíos, quienes sostuvieron que términos como virgen eran traducciones erróneas o, en el peor de los casos, adulteradas con el fin de respaldar narrativas no judías. El impacto de este uso era significativo. Con el crecimiento del cristianismo, las comunidades judías enfrentaron una presión cada vez mayor. Lo que en un inicio había sido una herramienta crucial para el judaísmo en un entorno helenístico, se transformó en un instrumento para desafiar sus creencias y fortalecer una ideología competidora. Esto no solo minó la cohesión religiosa de los judíos, sino que también puso en riesgo su identidad ante la expansión del cristianismo. Para los líderes de la comunidad judía, la desaprobación de la Septuaginta trascendía una simple preferencia de texto. Era una cuestión crítica para su teología. Era esencial recuperar sus escrituras y reafirmar su control sobre la narrativa religiosa, asegurándose de que la interpretación judía no fuese distorsionada por influencias externas. En este marco, la creación del texto masorético se volvió fundamental. Aproximadamente en el primer siglo, estudiosos judíos comenzaron a sistematizar el contenido de las escrituras hebreas, trabajando hacia una estandarización necesaria para la preservación y protección de su tradición religiosa. Es crucial entender la importancia del trabajo realizado por quienes se dedicaron a la preservación de las escrituras. Los masoretas se dedicaron con minuciosidad a crear una versión autoritaria que pudiera resistir reinterpretaciones, particularmente aquellas presentes en la Septuaginta. Su labor se caracterizó por una notable meticulosidad, donde cada elemento del texto fue registrado con gran cuidado para garantizar una transmisión precisa. No obstante, la tarea de estos escribas no se limitó a mantener el texto. Llevaron a cabo correcciones intencionadas que buscaban distanciar el hebreo original de las interpretaciones ofrecidas por la Septuaginta. Se trataba de un esfuerzo no solo por conservar la tradición, sino por afirmarla desde una perspectiva particular. Así, ellos se esforzaron por restaurar lo que consideraban la forma más auténtica del texto, convirtiendo el texto masorético en un símbolo de la identidad judía frente a las interpretaciones cristianas. De esta manera, surgieron dos versiones claramente diferenciadas de las Escrituras: la Septuaginta, que se estableció como base para el Antiguo Testamento en el cristianismo, y el texto masorético, que llegó a ser la referencia para el judaísmo. Este fenómeno iba más allá de una simple divergencia de lenguaje. Representaba una disputa teológica fundamental con distintas visiones sobre cómo se establece la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En los primeros siglos de la era cristiana, el cristianismo estaba en una fase de formación. No existía un canon bíblico unificado ni una lista de textos sagrados aceptada universalmente. Las comunidades cristianas en todo el Imperio Romano accedían a diversas versiones de las Escrituras, y la selección de textos variaba notablemente de acuerdo con la disponibilidad en cada región. La Septuaginta, en su mayor parte, fue la versión preferida por la población griega, especialmente en regiones como Alejandría, Asia Menor y el norte de África, donde el griego dominaba como lengua. No obstante, aquí comienza una compleja red de diferencias entre los textos. Esta traducción no se limitó a reproducir los escritos hebreos que empleaban las comunidades judías, sino que, con el tiempo, se generaron divergencias significativas, provocadas tanto por decisiones de traducción como por variaciones en los manuscritos. Estas diferencias se convirtieron en fuente de controversia,
especialmente al ser utilizada por los cristianos para respaldar sus creencias, evidenciando así las disparidades entre las perspectivas judías y cristianas. Un aspecto central de desacuerdo fueron los libros que, aunque integraban la Septuaginta, no formaban parte del canon hebreo. Obras como La sabiduría de Salomón, Sirácida y los Macabeos fueron aceptadas por la tradición cristiana como canónicas, mientras que el texto masorético, que se estableció como la versión oficial del judaísmo, los excluía. Estos textos adicionales se convirtieron en un tema de contención, ya que para muchos cristianos ampliaban y apoyaban las enseñanzas cristianas, mientras que para los judíos representaban una alteración innecesaria de las Escrituras. Desde sus inicios, los cristianos valoraron las Escrituras del Antiguo Testamento, considerándolas cruciales para entender el plan divino. Sin embargo, los líderes judíos, como se mencionó previamente, rechazaron la Septuaginta y sus libros adicionales, lo que agudizó la separación entre ambas doctrinas. Así, es fundamental analizar las polémicas que enfrentaron los cristianos en los primeros siglos de su historia. A medida que el cristianismo se trasladó hacia los territorios de habla latina, la Iglesia se vio confrontada con un desafío significativo: la traducción de las Escrituras. El Septuaginta, escrito en griego, resultaba ininteligible para muchos fieles en Roma, el norte de África y la Galia, donde la lengua griega no era común. Así nació la necesidad de trasladar esos textos sagrados al latín. Este esfuerzo condujo a la elaboración de las primeras versiones en latín, que eran traducciones directas del Septuaginta. Sin embargo, estos documentos cargaban con errores y discrepancias presentes en el texto griego, incluyendo libros que no formaban parte del canon hebreo. No todos los líderes eclesiásticos estaban satisfechos con estas versiones. En el siglo IV, pensadores como Jerónimo comenzaron a cuestionar la validez del Septuaginta. Jerónimo, encargado de producir una nueva traducción de la Biblia al latín, conocida hoy como la Vulgata, defendía que los textos griegos originales debían ser la base del Antiguo Testamento y no el Septuaginta. Este erudito sostenía que las escrituras en griego se acercaban más a la esencia del mensaje divino, mientras que el Septuaginta podría considerarse una traducción secundaria sujeta a las interpretaciones humanas. Su posición generó un debate intenso dentro de la Iglesia. Por un lado, sus partidarios abogaban por volver a los textos griegos como fuente principal. Por otro lado, había quienes defendían la integridad del Septuaginta, afirmando que era de inspiración divina y había sido utilizado por los apóstoles y los primeros seguidores del cristianismo. Este no era solo un desacuerdo académico, sino un dilema sobre la autoridad. ¿Cuál era verdaderamente la palabra de Dios? Para sumar a la complejidad, el Septuaginta no se presentaba como un único texto coherente. En esa época, circulaban múltiples versiones del Septuaginta, cada una con sus diferencias. Los padres de la Iglesia hacían referencia a diversas versiones, lo que ocasionaba confusión adicional. Esta falta de armonía complicaba la resolución de conflictos sobre cuál era la correcta interpretación del texto sagrado. La discusión también abarcaba un importante componente teológico. Algunos antiguos creyentes argumentaban que las discrepancias entre el Septuaginta y los textos hebreos no eran fortuitas, sino deliberadas, sosteniendo que Dios había guiado a los traductores para ofrecer una versión que reflejara más claramente a Cristo. Para estos cristianos, el Septuaginta representaba no solo una traducción, sino un texto profético que desvelaba verdades sobre Jesús que los textos hebreos solo insinuaban. Esta perspectiva otorgaba al Septuaginta una consideración privilegiada ante muchos creyentes, a pesar de las críticas que enfrentaba por sus supuestas imprecisiones. Las controversias en torno a este texto trascendieron el ámbito teológico
generando repercusiones visibles. La discordia sobre el Septuaginta contribuyó a la creciente separación entre la Iglesia oriental y la occidental. En Occidente esta versión permanecía como la principal del Antiguo Testamento, aunque la Iglesia comenzó a moverse progresivamente hacia una base hebrea para sus traducciones. Esta fractura lingüística y textual fue un factor relevante que, con el tiempo, condujo al gran cisma entre las iglesias católica y ortodoxa. Consideremos también su dimensión política. El Septuaginta no se limitaba a ser un manuscrito religioso. Representaba una herramienta de poder, utilizada en luchas por la supremacía cultural y desempeñando un papel fundamental en las dinámicas políticas de la antigüedad. No era un texto estático, sino un instrumento activo, manipulado y utilizado por imperios e instituciones para avanzar agendas que iban muy más allá de lo puramente religioso. Examinemos su origen en un contexto donde los intereses políticos prevalecían. Cuando el faraón Ptolomeo II Filadelfo decidió que las escrituras hebreas fueran traducidas al griego, su intención iba más allá de enriquecer la emblemática biblioteca de Alejandría. Buscaba unir un imperio heterogéneo y fragmentado. Durante la era ptolemaica, Egipto era un punto de encuentro de diversas culturas, con la comunidad judía desempeñando un papel crucial en este variado entramado. La traducción de los textos sagrados al idioma griego no solo favoreció la comunicación, sino que también contribuyó a fortalecer el dominio sobre las distintas poblaciones que habitaban el imperio. Mediante el Septuaginta, se facilitaba la integración de una porción del pueblo en el sistema administrativo helenístico. Sin embargo, este acto fue mucho más que una maniobra política destinada a la gestión del imperio. La llegada del Septuaginta tuvo un impacto que excedió los confines de Egipto, difundiendo su influencia hasta el amplio imperio romano. Para los primeros cristianos, adoptar este texto representó un acto de resistencia ante la opresión y el ostracismo que sufrían. En un contexto donde eran perseguidos, el uso del Septuaginta les permitía demostrar que su fe no era algo novedoso, sino que se erigía sobre las profecías antiguas. Al mencionar el Septuaginta, los cristianos podían afirmar su conexión con la herencia judía, al mismo tiempo que transmitían su mensaje en un lenguaje accesible a la mayoría de los romanos. Con el tiempo, mientras el cristianismo se expandía, este texto se convirtió en un terreno de debate sobre la verdadera interpretación de las Escrituras. Si sientes que en ocasiones hay más preguntas que respuestas en tu vida, no te preocupes. Tenemos algo que puede iluminar tu camino. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Este libro está lleno de enseñanzas y reflexiones valiosas, y ahora lo ofrecemos como un regalo en el primer comentario. No dejes pasar esta oportunidad de cambiar tu vida y comprender el verdadero propósito detrás de tus desafíos. Aprovecha el fascinante legado del Imperio Romano y la cristianidad. Descubre cómo estas dos fuerzas se entrelazaron durante el reinado de Constantino. Bajo su liderazgo y el de sus sucesores, el cristianismo comenzó a ser reconocido como un elemento crucial para unificar un vasto territorio. No obstante, alcanzar esta cohesión requería un relato singular y coherente. Los textos del Septuaginta, con su variedad de versiones e interpretaciones flexibles, se presentaban como una vía tanto prometedora como conflictiva para la expansión de la Iglesia. Por un lado, el Septuaginta ofrecía una base robusta de escrituras en la que se apoyaba la teología cristiana, lo que facilitaba su difusión. Sin embargo, las diferencias y contradicciones encontradas en sus versiones también ocasionaban tensiones constantes en las doctrinas. Esta lucha alcanzó su clímax durante los concilios más relevantes de los inicios de la Iglesia. En reuniones trascendentales como los concilios de Nicea y Calcedonia,
Obispos y teólogos debatían no solo sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, sino también sobre cuáles textos debían considerarse como canónicos. Aunque el Septuaginta fue fundamental en estas deliberaciones, su estatus como fuente autorizada de doctrina no estaba exento de cuestionamientos. Mientras algunos sectores abogaban por un regreso a los textos hebreos originales, otros sostenían que el uso prevalente del Septuaginta en las comunidades cristianas lo había establecido como el estándar. El ambiente político de aquel tiempo influyó decisivamente en estas disputas. Los emperadores romanos que apoyaron la cristianidad no lo hicieron solo por razones de fe, sino como estrategia para fortalecer su poder. Incorporando el Septuaginta al canon cristiano, no solo promovían un texto sagrado, sino que también validaban su autoridad en el ámbito político. Así, a través de una interpretación cristiana del Septuaginta, los emperadores transmitían la noción de que su imperio se encontraba bajo la supervisión de una orden divina, entrelazando lo político con lo religioso en un contexto de grandes transformaciones. El Septuaginta, reinterpretado para referirse a Roma y su liderazgo, se transformó en un poderoso medio de propaganda imperial. A su vez, fue fundamental en las estrategias de asimilación cultural del Imperio bizantino. Al intentar extender su influencia cristiana en diversas regiones, los bizantinos hallaron en el Septuaginta un nexo entre las élites griegas y las comunidades no griegas que deseaban unirse a la fe. En muchas localidades las lenguas autóctonas empezaron a coexistir con el griego, y el Septuaginta emergió como la principal herramienta para propagar el cristianismo, facilitando el proceso de integración cultural. Examinemos ahora su legado que perdura hasta nuestros días. El Septuaginta no solo ha sido conservado, sino que ha sido promovido activamente a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa del Este continúa utilizándolo como su versión del Antiguo Testamento, convencida de que refleja los textos empleados por los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo. Para esa tradición, este documento es mucho más que un simple vestigio histórico. Es una entidad viva, vital para su fe y su práctica litúrgica. Esto implica que millones de creyentes alrededor del mundo aún se relacionan con un texto que posee más de 2000 años de antigüedad y que emergió de una Alejandría rica en diversidad cultural. En la corriente cristiana occidental, aunque la influencia del Septuaginta no es tan evidente, su impacto es significativo. La Vulgata latina de Jerónimo, aunque priorizó los textos hebreos, también integró elementos del Septuaginta, especialmente en sus versiones iniciales. Esta perspectiva combinada permitió que las interpretaciones del Septuaginta se mantuvieran relevantes en la teología cristiana occidental, incluso cuando la Iglesia católica fue inclinándose hacia el texto masorético con el paso del tiempo. El Septuaginta, además, jugó un papel crucial durante la Reforma protestante. Los reformadores, como Martín Lutero, enfatizaron la necesidad de regresar a los textos hebreos originales, en gran parte como una respuesta a la dependencia de la Iglesia católica en la Vulgata. Sin embargo, surge una contradicción interesante. Los reformistas, al rechazar el Septuaginta en favor de los textos hebreos, fundamentaron sus argumentos teológicos en conceptos y perspectivas que habían sido incorporados al cristianismo a lo largo de los siglos previos, precisamente a través de ese mismo Septuaginta. Esto revela la profunda influencia que este texto tuvo en la construcción del pensamiento cristiano. El Septuaginta moldeó tanto la teología cristiana que aquellos que se opusieron a él no pudieron evitar su alcance. Es fundamental entender que el Septuaginta trasciende su rol como un mero documento religioso. Representa un claro ejemplo del impacto que el lenguaje puede tener en la historia. Al ser traducidas las escrituras hebreas al griego, el Septuaginta no solo amplió el acceso a estos textos a nuevas audiencias,
sino que también alteró su significado, contexto y propósito. De este modo transformó un conjunto de escrituras profundamente situadas en una cultura y un tiempo específicos en algo universal, adaptable, interpretado y utilizado por diversas comunidades a lo largo de la historia. Sin embargo, este proceso de adaptación no siempre fue sencillo. El Septuaginta se convirtió en un foco de tensión, tanto entre judíos y cristianos como dentro de estas comunidades. A lo largo de los siglos, ha generado debates en torno a la autoridad, autenticidad e interpretación de los textos sagrados, recordándonos los altos precios que se deben pagar por el control de dichas escrituras. Cuando un texto es considerado sagrado, cualquier modificación en su contenido o interpretación se ve como un cuestionamiento de la voluntad divina. El Septuaginta, en particular, revela aspectos cruciales sobre la esencia del poder. Este antiguo texto, aunque estuvo bajo el control de las dinastías ptolomeas, los emperadores romanos y los primeros teólogos, jamás funcionó de manera neutral. Se utilizó estratégicamente, ya sea para establecer dominio, moldear doctrinas religiosas o influenciar el comportamiento humano. Aunque esta tendencia no es exclusiva del Septuaginta, su historia es especialmente cautivadora, pues ilustra cómo un solo esfuerzo de traducción logró transformar no solo una fe, sino también el rumbo de la historia misma. El Septuaginta no es simplemente un libro, es una entrada al pasado, una herramienta para entender cómo la religión, la política y la cultura se fusionaron en el mundo antiguo y su impacto que perdura en la actualidad. Si esta propuesta te ha hecho pensar, ha suscitado nuevas interrogantes o te ha brindado nuevos conocimientos, por favor deja tu comentario a continuación. Me interesa tu perspectiva sobre el impacto continuo del Septuaginta. No solo se trata de una traducción. El Septuaginta desempeñó un papel vital en la propagación de la cultura helenística en el mundo antiguo. Su creación en el siglo III a.C. durante el mandato de Ptolomeo Segismundo. Filadelfo, en Alejandría, no solo buscaba hacer accesibles las escrituras hebreas a los hablantes de griego, sino que también representaba una de las primeras manifestaciones de globalización del conocimiento. Al trabajar en la traducción a la lengua común de la era helenística, se posibilitó que ideas judías fueran comprensibles y debatibles en un marco más amplio. La repercusión del Septuaginta abarcó mucho más que el ámbito cristiano. Descubre la complejidad del Septuaginta, una versión que no solo se adaptó a la narrativa cristiana, sino que también alteró la percepción de las escrituras en la tradición judía. Al ofrecer interpretaciones como la naturaleza del Mesías, se alineó más con las creencias cristianas que con las del judaísmo de la época, generando discrepancias que continúan en debates académicos actuales. En la actualidad, la investigación sobre esta antigua traducción es vital en los estudios bíblicos y filológicos. Expertos analizan minuciosamente las variaciones y sutilezas del texto griego para explorar las divergencias entre las tradiciones hebrea y griega del Antiguo Testamento. Estas discrepancias van más allá de lo lingüístico, ya que establecen un diálogo teológico que ha impactado tanto el pensamiento cristiano como el judío a lo largo del tiempo. Un aspecto fascinante del Septuaginta radica en su influencia en las primeras traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas. A medida que avanzaba la Edad Media, el conocimiento de idiomas originales como el hebreo y el griego decayó, y traducciones derivadas del Septuaginta, incluida la famosa Vulgata de Jerónimo, fueron fundamentales para difundir las escrituras entre un público más amplio. Sin embargo, las selecciones de traducción realizadas por figuras como Jerónimo revelan las luchas por el control del texto sagrado. Paralelamente, la historia del Septuaginta se entrelaza con la persecución religiosa. Durante los primeros siglos del cristianismo, los escritos cristianos enfrentaron amenazas tanto de gobiernos romanos
como de grupos judíos que rechazaban la visión cristiana de las Escrituras. Descubre cómo la Septuaginta no solo facilitó la expansión del cristianismo, sino que también proporcionó a los fieles un vínculo tangible con el legado judío, brindándoles una base sólida ante la oposición. Esta traducción, llevada a cabo por eruditos griegos, se caracterizó por su enfoque interpretativo. No se limitó a traducir los textos hebreos, sino que los reinterpretó en función de sus propias convicciones y preocupaciones, especialmente en torno a la idea del Mesías. Este estilo de traducción tuvo un profundo impacto en la teología de los primeros cristianos, quienes incorporaron muchas de estas visiones en el desarrollo de sus creencias. El valor del Septuaginta trasciende lo teológico, llegando también al ámbito arqueológico. Hallazgos de manuscritos en sitios como el Mar Muerto y diversas bibliotecas antiguas han ofrecido información esencial sobre la circulación del texto y su efecto en diferentes sociedades. Estos descubrimientos no solo aportan luz a los orígenes del cristianismo temprano, sino que también enriquecen nuestra comprensión del judaísmo helenístico y de las interconexiones entre las religiones de la antigüedad. Además, la discusión sobre la relevancia del Septuaginta ha tenido consecuencias políticas significativas desde los inicios del cristianismo. Al impulsar su utilización, los emperadores romanos emitieron un mensaje de cohesión cultural y religiosa. Elegir este texto como fundamento de las escrituras sagradas cristianas no solo fortaleció la posición de la Iglesia, sino que también brindó a los gobernantes una herramienta para consolidar su dominio sobre un imperio que se volvía cada vez más heterogéneo. En tiempos actuales, se ha observado un resurgimiento del interés en el análisis del Septuaginta, así como en las lenguas y culturas antiguas, lo que refleja una creciente fascinación por nuestras raíces históricas. Descubre cómo el estudio de los textos bíblicos antiguos está revelando nuevas interpretaciones y traducciones del Septuaginta, revelando su complejidad y significado. Universidades y centros de investigación están desentrañando aspectos fascinantes que muestran un renovado interés en cómo las escrituras han influido en el pensamiento y la cultura global. El Septuaginta, lejos de ser un texto estático, sigue vivo dentro de diversas tradiciones religiosas. En la Iglesia Ortodoxa griega, se utiliza durante los rituales litúrgicos, siendo considerado el texto sagrado más fiel a los escritos originales. Esta continuidad evidencia el profundo impacto del Septuaginta, que continúa desempeñando un papel fundamental en la vida espiritual y cultural de millones en la actualidad. Ubiquémonos en la Alejandría del siglo III a.C., un faro de sabiduría en el mundo antiguo. La famosa Biblioteca de Alejandría fue una iniciativa colosal con el objetivo de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar. Dentro de su vasta colección se encontraban las escrituras hebreas. Sin embargo, existía un obstáculo significativo. Las escrituras estaban redactadas en hebreo, un lenguaje que muy pocos fuera de la comunidad judía dominaban. Fue entonces cuando Ptolomeo II Filadelfo, monarca griego de Egipto, intervino solicitando que la Biblia hebrea fuese traducida al griego. Su motivación no era tanto el respeto por el judaísmo, sino más bien integrar estos textos en el contexto multicultural del imperio helenístico. Así nació la Septuaginta, cuyo nombre deriva de los 72 eruditos judíos que, según la leyenda, fueron enviados a Alejandría para realizar esta traducción. Aislados, cada uno debía traducir el Torá de manera independiente. Sorprendentemente, se cuenta que sus traducciones coincidieron exactamente, aunque esta narrativa de intervención divina probablemente fue una estrategia para validar la legitimidad de la Septuaginta frente a críticas. Es fundamental entender que esta traducción no fue un mero ejercicio lingüístico. Estaba impregnada de intenciones políticas y culturales.
Ptolomeo y sus sucesores no buscaban preservar la esencia de la tradición judía. Su objetivo era adaptarla para que resonara con los griegos. La Septuaginta no solo vertió palabras de hebreo a griego, sino que las transformó. Estas modificaciones sutiles alteraron profundamente el significado original. Conceptos teológicos y culturales clave en hebreo fueron suplantados por equivalentes griegos con diferentes connotaciones. Por ejemplo, la palabra Torá, que en hebreo implica enseñanza divina, fue traducida como nomos, o ley en griego, un cambio que reconfiguró la percepción de los textos sagrados judíos hacia una perspectiva legalista griega. Esto tuvo consecuencias significativas. Para los judíos del diáspora helenística, la Septuaginta se convirtió en un vínculo crucial, permitiéndoles mantener sus creencias en un entorno cultural ajeno. No obstante, para los judíos en Palestina, esta versión representó una distorsión y traición a sus textos sagrados, sembrando semillas de discordia que resonarían a través de los siglos. Cuando emergió el cristianismo, adoptó la Septuaginta como su Antiguo Testamento, usándola para fundamentar que Jesús era la culminación de las profecías judías. Se señalaban versículos que, curiosamente, diferían o no existían en el texto hebreo original, como la profecía de Isaías sobre el nacimiento de una virgen. Mientras el texto hebreo original empleaba alma, que significa joven mujer, la Septuaginta lo traducía como partenos, que explícitamente denota virgen. Este ajuste no solo influyó en la teología cristiana, sino que también exacerbó las tensiones con la comunidad judía, transformando la Septuaginta de un instrumento de preservación cultural a una herramienta de disputa teológica. Los estudiosos judíos rechazaron la idea, desarrollando el texto masorético como una versión preservada de los escritos hebreos. En contraste, la Septuaginta se consolidó como la base textual para la cristianidad, profundizando aún más la división entre las dos creencias. En este contexto, Alejandría no era simplemente otra ciudad en el mapa, sino el epicentro cultural del mundo antiguo, un punto de convergencia para el saber, el comercio y las ideas. No se trataba solo de grandes construcciones o de la actividad comercial que definía la ciudad, sino de algo mucho más profundo. Alejandría fue el hogar de uno de los proyectos intelectuales más ambiciosos de su tiempo, la Gran Biblioteca. Imagina por un momento un lugar que albergaba todo el conocimiento conocido por la humanidad, un centro donde eruditos de todas partes del mundo antiguo se reunían para estudiar, debatir y preservar los saberes de su época. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, detrás de esta aparente apertura hay una capa más oscura en esta historia. La traducción no solo fue un esfuerzo de inclusión cultural, sino una forma de dominación política y religiosa. Quienes controlaban la narrativa una vez que los escritos hebreos fueron vertidos al griego.
no fueron los traductores ni los estudiosos judíos, sino los gobernantes que comisionaron este proyecto. La Biblioteca de Alejandría no era solo un archivo de saberes antiguos, sino una herramienta clave en la construcción y consolidación del poder cultural helénico. Al traducir los textos sagrados, los Ptolomeos no solo hicieron que los escritos hebreos fueran comprensibles, sino que también les permitieron ser reinterpretados, manipulados y finalmente utilizados para fines políticos. Este proceso de reinterpretación fue clave para entender el impacto de la Septuaginta en el mundo antiguo. A medida que los textos sagrados judíos se traducían al griego, dejaban de ser únicamente judíos. Eran sujetos a la influencia de los intereses políticos y filosóficos de la época. Las adaptaciones que se hicieron no solo buscaban facilitar la comprensión, sino también reconfigurar los textos para alinearlos con las ideas y valores del mundo helenístico. Y aquí es donde entra en juego la famosa leyenda de los 72 traductores. Según la historia popular, estos eruditos trabajaron en total aislamiento y produjeron traducciones idénticas del Torá, palabra por palabra, como si hubiera sido una obra divina. Suena fascinante, casi místico, ¿verdad? Sin embargo, si miramos más allá de la leyenda, encontramos que esta historia fue construida con el propósito de dar legitimidad a la Septuaginta. Es, en esencia, un relato propagandístico diseñado para fortalecer la credibilidad de la traducción y, por ende, el poder de los gobernantes griegos. En realidad, no existen pruebas históricas que respalden la idea de que los 72 traductores trabajaron de manera aislada y produjeron textos idénticos. Lo más probable es que la traducción fuera el resultado de un esfuerzo colaborativo bajo la supervisión de las autoridades griegas, quienes se aseguraron de que el texto final estuviera alineado con sus intereses políticos. La Septuaginta no surgió en un vacío, sino que fue el producto de un proceso cuidadosamente controlado. Los traductores estaban bajo una presión inmensa. Se encontraban entre la espada y la pared, divididos entre su lealtad a la tradición judía y las exigencias de los patrocinadores griegos. El resultado de este proceso no fue solo una traducción de las escrituras hebreas, sino una adaptación deliberada de ellas. Algunas de las decisiones tomadas fueron de carácter práctico, relacionadas con la dificultad de traducir conceptos hebreos a un idioma griego que llevaba consigo una carga cultural distinta. Sin embargo, otras modificaciones fueron claramente políticas, reflejando la influencia de la filosofía griega y una intención de hacer los textos más compatibles con las ideas helenísticas. Un claro ejemplo de esta adaptación se encuentra en la traducción del nombre de Dios. En los escritos hebreos se utiliza el tetragramatón, YHWH, para referirse a Dios, un término cargado de un profundo significado teológico. Sin embargo, en la Septuaginta, este término fue sustituido por Kyrios, que significa Señor en griego. Esta sustitución no fue meramente semántica, alineó la figura de Dios con el concepto helenístico de lealtad, un término que también se aplicaba a los reyes, filósofos y otras figuras de autoridad. Este cambio no fue único, ya que muchos otros aspectos de la ley y las prácticas judías fueron adaptados al contexto cultural griego, suavizando ciertas restricciones para que resultaran menos alienantes para los no judíos. De este modo, la traducción no solo cumplió con la función de hacer los textos más accesibles, sino que se convirtió en una herramienta para moldear la percepción de la religión judía en un mundo gobernado por la filosofía y la cultura helenísticas. Así, el texto sagrado judío pasó a ser parte de un debate mucho más amplio,
Uno en el que las tensiones entre las tradiciones y las nuevas influencias culturales se hicieron cada vez más evidentes. ¿Fue esto un intento de adaptación o una erosión de lo que diferenciaba al judaísmo? La creación de la Septuaginta no fue solo la traducción de un texto, sino un acto cargado de simbolismo y de implicaciones profundas. Fue una declaración clara de que los textos judíos podían y deberían ser integrados dentro del marco intelectual más amplio del mundo helenístico. No obstante, esta integración no fue gratuita, sino que trajo consigo un costo considerable. La comunidad judía en Alejandría se vio profundamente dividida en cuanto a la aceptación de la Septuaginta. Para algunos, fue una oportunidad para asegurar la supervivencia de su fe en un entorno extranjero y culturalmente distante. Esta traducción representaba una forma de preservar la identidad judía en una sociedad que no entendía ni compartía sus creencias. Sin embargo, otros consideraron que la Septuaginta era una traición a los valores fundamentales de su religión. Para ellos, traducir los textos sagrados significaba distorsionar las enseñanzas que habían sido transmitidas cuidadosamente a lo largo de generaciones. El conflicto entre estas perspectivas reflejaba una batalla interna sobre cómo adaptarse al mundo helénico sin perder lo que hacía único al judaísmo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Mientras este debate se desarrollaba, algo más ocurrió. La Septuaginta, que inicialmente fue un esfuerzo realizado por y para los judíos, comenzó a adquirir una vida propia. No solo los judíos que hablaban griego en Alejandría la adoptaron, sino que también se expandió más allá de la comunidad judía. Filósofos griegos, estudiosos de diversas culturas y finalmente los primeros cristianos tomaron este texto y lo adaptaron a sus propios contextos. La transformación de la Septuaginta, de un texto estrictamente judío a un texto universal, estuvo en marcha, y una vez que se consolidó, ya no hubo vuelta atrás. Para comprender la magnitud de este cambio, es importante reconocer que el hebreo y el griego son idiomas profundamente diferentes. El hebreo es un idioma conciso, poético y cargado de metáforas, mientras que el griego es más analítico, preciso y sistemático en su estructura. Traducir del hebreo al griego implicaba muchas veces no solo añadir palabras o aclarar conceptos, sino también cambiar ciertos términos y adaptarlos a las estructuras culturales del mundo griego. Este proceso de adaptación no fue meramente superficial. Los cambios introducidos alteraron la forma en que se entendían conceptos teológicos esenciales. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de transformación se encuentra en la palabra hebrea chokma, que se traduce como sabiduría. En el contexto hebreo, chokma tiene un matiz espiritual y místico asociado al entendimiento profundo de los principios divinos. Sin embargo, cuando se traduce al griego como Sofía, el concepto se alinea más con las tradiciones filosóficas griegas, donde la sabiduría era vista como una búsqueda intelectual y racional, un asunto que debía ser debatido y sistematizado. Este cambio no solo fue una alteración lingüística, sino que tuvo un impacto profundo en cómo los lectores griegos interpretaron la relación entre lo divino y lo humano. En lugar de entender la sabiduría como un don espiritual otorgado por Dios, ahora se veía como algo que debía ser adquirido a través del intelecto
y la reflexión. Otro ejemplo significativo de esta adaptación cultural se puede encontrar en la forma en que las profecías hebreas fueron tratadas en la Septuaginta. En los textos originales en hebreo, las profecías solían tener un contexto histórico y político muy marcado, abordando problemas específicos de Israel en su tiempo. No obstante, cuando estas profecías fueron vertidas al griego, adquirieron una tonalidad mucho más amplia y universal. Un caso ejemplar es la famosa profecía en Isaías sobre la joven mujer que se refiere a la Virgen en la Septuaginta. Este cambio de joven mujer a virgen no fue una traducción neutral. La palabra griega partenos es explícitamente virgen, lo que abrió la puerta para interpretaciones cristianas que conectaban este pasaje con el nacimiento de Jesús. Este tipo de modificaciones sutiles a lo largo de la Septuaginta reflejaron la influencia del pensamiento helenístico, adaptando las enseñanzas judías a las nuevas perspectivas filosóficas y religiosas que dominaban el mundo en ese momento. De manera similar, el concepto hebreo de Sheol, que se refiere a un reino oscuro de los muertos, fue traducido como Hades en griego, un término que estaba fuertemente asociado con la mitología griega y las creencias sobre el inframundo. Este cambio no fue solo una cuestión de vocabulario, sino que transformó la concepción griega de la vida después de la muerte, integrando ideas que ya estaban profundamente arraigadas en la cultura helénica. En este caso, la traducción del Sheol al Hades modificó la forma en que los griegos interpretaron la vida después de la muerte, introduciendo nociones propias de su mitología en lugar de las ideas hebreas. Finalmente, otro cambio importante de la Septuaginta se dio en la forma en que se presentaron las leyes y rituales judíos. Las escrituras hebreas están profundamente enraizadas en el pacto entre Dios e Israel, un pacto expresado a través de leyes y rituales específicos. Sin embargo, en la Septuaginta, estas leyes fueron a menudo presentadas de manera que parecieran menos particulares de la cultura judía y más universales, adaptadas para ser aplicadas en un contexto mucho más amplio. Este cambio reflejaba una estrategia deliberada para hacer que el judaísmo fuera más accesible y comprensible para las culturas y las religiones que dominaban el mundo griego, diluyendo algunos aspectos que lo hacían peculiarmente judío. Un ejemplo claro de adaptación en la Septuaginta se encuentra en las leyes dietéticas. Estas no fueron presentadas simplemente como parte integral de la identidad judía, sino como principios universales de pureza. Este cambio sutil en el enfoque hizo que las prácticas judías parecieran más en línea con las costumbres no judías, pero también diluyó su significado original. El impacto de estas transformaciones se profundiza al comprender que la Septuaginta no fue un documento estático, sino uno en constante evolución. A medida que las copias de la Septuaginta se multiplicaban y eran utilizadas por diversas comunidades, el texto comenzó a transformarse. Variantes y cambios aparecieron con el tiempo, reflejando los debates teológicos de la época y las influencias culturales en juego. Algunos pasajes se ampliaron, otros se redujeron. Este proceso de modificación no fue accidental. Fue el resultado de decisiones deliberadas tomadas por los traductores, quienes trabajaban en un contexto cultural y político muy específico, que influenció la forma en que se entendían y se transmitían las ideas contenidas en los textos sagrados. Cuando los cristianos comenzaron a adoptar la Septuaginta, ya era un texto en continuo flujo, formado por siglos de interpretación, revisión y adaptación.
Estos ajustes no fueron simples errores o coincidencias, sino elecciones conscientes hechas por aquellos que veían en la Septuaginta una herramienta poderosa para transmitir una visión del mundo helenístico. Estas modificaciones, sin embargo, tuvieron consecuencias muy reales y profundas. Para las comunidades judías helenísticas, la Septuaginta fue vista como una tabla de salvación, un medio para preservar su fe en un entorno extranjero que amenazaba con borrar su identidad cultural. Sin embargo, para los judíos más tradicionales, especialmente aquellos que vivían en Palestina, la Septuaginta fue percibida como una distorsión, una traición a los textos originales que habían sido transmitidos de generación en generación. Esta división se intensificó aún más cuando los cristianos adoptaron la Septuaginta como su Antiguo Testamento, utilizándola para apoyar doctrinas que muchos judíos consideraban heréticas y contrarias a la esencia de su fe. A lo largo de los siglos posteriores a la creación de la Septuaginta, las comunidades judías se encontraron cada vez más fragmentadas. Por un lado, estaban los judíos helenísticos, aquellos que vivían en ciudades como Alejandría, quienes abrazaron la Septuaginta como su principal texto sagrado. Para ellos, la traducción fue una necesidad, una forma de adaptarse y sobrevivir en un mundo dominado por la cultura y el pensamiento griegos. Por otro lado, estaban los judíos en Palestina, quienes rechazaron la Septuaginta como una traición a la tradición y a la fidelidad a las escrituras originales. Este conflicto fue mucho más que una diferencia de idioma. Para los judíos de Palestina, las escrituras en hebreo no eran simplemente textos religiosos, eran la piedra angular de su identidad cultural y espiritual. Cada palabra y cada frase contenían siglos de historia, de hecho, utilizaron la Septuaginta como una base para argumentar a favor de sus propias creencias y doctrinas, interpretando pasajes que muchos judíos consideraban clave para la identidad y el destino del pueblo de Israel de manera completamente diferente. Este uso del texto no solo fue una reinterpretación teológica, sino también una forma de apropiación cultural que dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo y en su relación con el judaísmo. Este proceso de apropiación y reinterpretación de los textos sagrados tuvo repercusiones que se sintieron durante siglos. La Septuaginta se convirtió en un símbolo de las tensiones que existían entre las dos grandes tradiciones religiosas del mundo antiguo, el judaísmo y el cristianismo, mientras que para algunos fue una herramienta de supervivencia y adaptación. Para otros, representó una amenaza a la autenticidad y a la continuidad de la fe judía. Esta brecha teológica y cultural nunca se cerró completamente y la Septuaginta siguió siendo un texto que dividía, más que unir, a las comunidades que alguna vez fueron parte de un mismo pueblo. Los teólogos cristianos empezaron a utilizar la Septuaginta como base para defender su afirmación de que Jesús era el Mesías. Pasajes como las profecías de Isaías y la teología de la Virgen fueron tomados directamente del texto griego, no del hebreo original. Esto provocó la ira de los líderes judíos, quienes argumentaron que la traducción de la Septuaginta, en particular el término virgen, era inexacta o, en el peor de los casos, manipulada intencionadamente para apoyar una narrativa ajena al judaísmo. Este uso del texto tuvo consecuencias muy reales. A medida que el cristianismo ganaba fuerza, las comunidades judías se vieron bajo una creciente presión. La Septuaginta, que había sido inicialmente una herramienta para la supervivencia del judaísmo en un mundo helenístico, ahora se utilizaba para desafiar la teología judía y promover una creencia rival. Esto no solo amenazaba la unidad religiosa de las comunidades judías, sino que también ponía en peligro
su identidad teológica frente a una creciente expansión cristiana. Para los líderes judíos, rechazar la Septuaginta no era solo una cuestión de preferencia textual, era una cuestión de supervivencia teológica. Necesitaban reclamar sus escrituras, restaurar el control sobre su narrativa religiosa y asegurarse de que la interpretación judía de los textos sagrados no fuera distorsionada por las influencias cristianas. Fue en este contexto que se hizo imprescindible el desarrollo del texto masorético. Alrededor del siglo I, los eruditos judíos comenzaron a trabajar de manera sistemática para estandarizar las escrituras hebreas. El objetivo era claro: crear una versión autoritaria del texto sagrado que pudiera resistir las reinterpretaciones y adaptaciones hechas en la Septuaginta. Los masoretas, los escribas encargados de este esfuerzo, se dedicaron con meticulosidad a preservar las escrituras con una precisión asombrosa. Su labor fue una de increíble rigurosidad, donde cada letra y cada palabra fueron cuidadosamente anotadas para asegurar que el texto se transmitiera de la forma más exacta posible. Sin embargo, el trabajo de los masoretas no solo se limitó a la preservación, también incluyó correcciones deliberadas. En algunos casos, los masoretas tomaron decisiones conscientes para distanciar el texto hebreo de las interpretaciones hechas en la Septuaginta. No se trataba solo de guardar la tradición, sino de afirmar un entendimiento particular de las Escrituras, restaurando lo que consideraban la versión más pura y original del texto. De este modo, el texto masorético no solo se convertía en una herramienta de conservación, sino en una afirmación activa de la identidad judía frente a los desafíos de la interpretación cristiana. El resultado de esta labor fue la creación de dos versiones claramente distintas de las mismas escrituras. Una, la Septuaginta, que se consolidó como la base del Antiguo Testamento cristiano, y otra, el texto masorético, que se convirtió en el estándar para el judaísmo. Este no era solo un desacuerdo lingüístico, era una disputa teológica profunda que involucraba interpretaciones diferentes y visiones contrastantes sobre la naturaleza de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo todavía estaba en proceso de definición. No existía un canon bíblico universalmente aceptado ni una lista estandarizada de las Escrituras. Los cristianos de todo el Imperio Romano usaban diferentes versiones de los textos sagrados, y la elección de los textos dependía en gran medida de lo que estaba disponible en cada región. Para la mayoría del mundo griego, la Septuaginta era la versión preferida, especialmente en áreas como Alejandría, Asia Menor y el norte de África, donde el griego era el idioma común. Sin embargo, aquí es donde las diferencias entre las versiones del texto se complicaron. La Septuaginta no era una simple copia de los textos hebreos utilizados por las comunidades judías. Con el paso del tiempo, surgieron diferencias sustanciales, algunas debidas a decisiones de traducción y otras a las variaciones en los manuscritos. Estas discrepancias comenzaron a ser un foco de controversia, especialmente cuando los cristianos comenzaron a utilizar la Septuaginta para justificar sus doctrinas, lo que resaltó las diferencias entre las interpretaciones judías y cristianas. Un punto clave de discordia fueron los libros adicionales que formaban parte de la Septuaginta, pero que no estaban incluidos en el canon hebreo. Libros como La Sabiduría de Salomón, Sirásida y los libros de Macabeos fueron aceptados como canónicos por la tradición cristiana, pero estaban ausentes del texto masorético, que fue el que se consolidó como la versión oficial para el judaísmo. Estos textos adicionales se convirtieron en uno de los principales puntos de contención entre ambas tradiciones, ya que para muchos cristianos
Los libros de la Septuaginta reforzaban las enseñanzas cristianas, mientras que para los judíos representaban una expansión innecesaria e incluso ajena a las escrituras originales. Los primeros cristianos adoptaron con fervor las escrituras del Antiguo Testamento, considerándolas esenciales para su comprensión del plan divino. Sin embargo, los líderes del judaísmo, como mencionamos anteriormente, rechazaron el uso del Septuaginta y sus libros adicionales, lo que profundizó la división entre ambas creencias. Ahora vamos a explorar las controversias que enfrentaron los cristianos en los primeros siglos de su existencia. A medida que la cristiandad se expandió hacia el oeste, llegando a territorios de habla latina, la Iglesia se enfrentó a un nuevo reto: la traducción. El Septuaginta, que estaba en griego, no era comprensible para muchos cristianos en Roma, el norte de África o la Galia, ya que la mayoría no dominaba el griego. Así, surgió la necesidad de traducir las escrituras al latín. Este proceso resultó en la creación de las primeras versiones latinas, traducciones hechas directamente del Septuaginta. Sin embargo, estas traducciones arrastraban consigo todos los errores y divergencias presentes en el texto griego, incluidos los libros adicionales que no formaban parte del canon hebreo. Pero no todos los miembros de la Iglesia estaban conformes con estas traducciones. A lo largo del siglo IV, teólogos como Jerónimo empezaron a cuestionar la autoridad del Septuaginta. Jerónimo, encargado de crear una nueva traducción latina de la Biblia, conocida hoy como la Vulgata, argumentaba que los textos griegos originales deberían ser la base del Antiguo Testamento, en lugar del Septuaginta. Jerónimo creía que las escrituras en griego estaban más cerca del mensaje original de Dios, mientras que el Septuaginta representaba una traducción secundaria que podía estar influenciada por interpretaciones humanas. Esta postura provocó un intenso debate dentro de la Iglesia. Por un lado, aquellos que apoyaban a Jerónimo abogaban por volver a los textos griegos como la fuente primaria. Por otro lado, había quienes defendían al Septuaginta, sosteniendo que este texto era divinamente inspirado y había sido utilizado por los apóstoles y los primeros cristianos. No se trataba solo de un desacuerdo académico, sino de una cuestión de autoridad. ¿Cuál era la verdadera palabra de Dios? Para complicar aún más las cosas, el Septuaginta no era un único texto homogéneo. En este punto, existían múltiples versiones del Septuaginta en circulación, cada una con variaciones. Los padres de la Iglesia citaban diferentes versiones, lo que generaba aún más confusión. Esta falta de uniformidad dificultaba la resolución de las disputas sobre cuál era la verdadera interpretación. Además, el aspecto teológico de la discusión también fue crucial. Algunos creyentes antiguos sostenían que las diferencias entre el Septuaginta y los textos hebreos no eran accidentales, sino intencionales, y que Dios había guiado a los traductores para que crearan una versión que señalara más claramente a Cristo. Para estos cristianos, el Septuaginta no solo era una traducción, sino un texto profético que revelaba verdades acerca de Jesús que los textos hebreos solo indicaban de manera vaga. Esta visión confería al Septuaginta un estatus especial ante muchos cristianos, incluso cuando otros lo criticaban por sus supuestas inexactitudes. Estos debates no se limitaron al ámbito teológico, sino que tuvieron consecuencias tangibles. Las disputas sobre el Septuaginta contribuyeron a la creciente división entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. En el Occidente, el Septuaginta seguía siendo la versión predominante del Antiguo Testamento, aunque poco a poco la Iglesia se fue inclinando hacia una base hebrea para sus traducciones. Esta fractura lingüística y textual
fue uno de los factores que eventualmente llevó al gran cisma entre las iglesias ortodoxa y católica. Ahora consideremos el aspecto político, porque el Septuaginta no era únicamente un texto religioso. Fue una herramienta de poder, utilizada en las luchas por la supremacía cultural y como un actor clave en las dinámicas políticas del mundo antiguo. No se trataba de un texto aislado que descansaba pasivamente en una mesa. Era un instrumento activo, manipulado y explotado por imperios e instituciones para impulsar agendas mucho más allá de los límites de la religión. Comencemos por analizar sus orígenes. El Septuaginta surgió en un contexto donde los intereses políticos estaban al frente. Cuando el faraón Ptolomeo II Filadelfo ordenó que las escrituras hebreas fueran traducidas al griego, no se trataba solo de enriquecer la famosa biblioteca de Alejandría. Este acto tenía el objetivo de unificar un imperio diverso y dividido. Egipto, bajo los Ptolomeos, era un crisol de culturas, y la población judía representaba una parte significativa de ese mosaico. Al traducir los textos sagrados al griego, Ptolomeo no solo facilitaba la comunicación, sino que también consolidaba el control sobre las diferentes comunidades dentro de su imperio. El Septuaginta en griego significaba que una parte del pueblo se integraba más fácilmente en el sistema helenístico de gobierno. Pero este no fue solo un movimiento político de cara a la administración del imperio. La influencia del Septuaginta trascendió las fronteras del Egipto tolemaico y se extendió hasta el Imperio Romano. La adopción del Septuaginta por los primeros cristianos fue también un acto de resistencia política. En una época en la que los cristianos eran perseguidos y marginados, el uso del Septuaginta les permitió afirmar que su fe no era una invención reciente, sino el cumplimiento de las antiguas profecías. Al referirse al Septuaginta, los cristianos podían reivindicar su conexión con la tradición judía, al mismo tiempo que presentaban su mensaje en un idioma comprensible para la mayoría de los habitantes del Imperio Romano. A medida que el cristianismo ganaba terreno, el Septuaginta se convirtió en un campo de batalla interpretativo sobre el verdadero significado de las Escrituras. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Durante el reinado de Constantino y sus sucesores, el Imperio Romano comenzó a reconocer la importancia de la cristianidad como una fuerza unificadora en medio de su vasto territorio. No obstante, lograr esta unidad requería un relato coherente y único. Los textos del Septuaginta, con sus múltiples versiones y la flexibilidad en la interpretación que ofrecían, representaban tanto una oportunidad como un desafío para la Iglesia en su proceso de expansión. Por un lado, el Septuaginta proporcionaba una base sólida de escrituras para la teología cristiana, que podría ser diseminada ampliamente. Sin embargo, por otro lado, sus variaciones y contradicciones generaban conflictos doctrinales continuos. Esta tensión llegó a su punto máximo durante los concilios clave de la Iglesia primitiva. En eventos cruciales como los concilios de Nicea y Calcedonia, obispos y teólogos no solo discutían sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, sino también sobre qué textos debían ser considerados como autoritarios. El Septuaginta jugó un papel crucial en estas discusiones, pero su posición como fuente legítima de doctrina estaba lejos de ser incuestionada.
Algunos sectores de la Iglesia abogaban por una mayor adherencia a los textos hebreos originales, mientras que otros sostenían que el uso generalizado del Septuaginta en las comunidades cristianas lo había convertido en el estándar de facto. Por otro lado, el contexto político de la época fue determinante. Los emperadores romanos que promovieron la cristianidad no lo hicieron por una pura convicción religiosa, sino como una estrategia para consolidar su poder. Al incluir el Septuaginta en el canon cristiano, no solo impulsaban un texto religioso, sino que también legitimaban su propia autoridad política. A través de una interpretación cristiana del Septuaginta, los emperadores romanos promovían la idea de que su imperio estaba gobernado por una orden divina. Pasajes que hablaban sobre monarquías y reinos fueron reinterpretados para referirse a Roma y a sus dirigentes, convirtiendo al Septuaginta en un instrumento de propaganda imperial. Además, el Septuaginta desempeñó un rol crucial en las políticas de asimilación cultural del Imperio bizantino. En la medida en que los bizantinos buscaban expandir la influencia cristiana sobre sus territorios, el Septuaginta se convirtió en un vínculo entre las élites griegas y las poblaciones no griegas que deseaban convertirse. En varios casos, las lenguas locales se alinearon con el griego y el Septuaginta pasó a ser la herramienta principal para difundir el cristianismo en regiones no griegas, facilitando la integración cultural en los nuevos dominios. Hablemos ahora de su legado duradero. El Septuaginta no solo fue preservado, sino que también fue activamente promovido a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa del Este aún utiliza el Septuaginta como su Antiguo Testamento, creyendo firmemente que refleja las escrituras utilizadas por los apóstoles y los primeros cristianos. Para la tradición ortodoxa, este texto no es solo un artefacto histórico, sino una obra viva, esencial para su fe y liturgia. Esto significa que millones de cristianos en todo el mundo todavía interactúan con un texto que tiene más de 2000 años de historia y que nació en una Alejandría culturalmente diversa. En la tradición cristiana occidental, aunque la influencia del Septuaginta es menos directa, sigue siendo considerable. La Vulgata latina de Jerónimo, aunque se centró en los textos hebreos, también incorporó influencias del Septuaginta, especialmente en sus primeras versiones. Este enfoque combinado permitió que las interpretaciones del Septuaginta se mantuvieran presentes en la teología cristiana occidental, incluso cuando, con el tiempo, la Iglesia Católica se orientó más hacia el texto masorético. Asimismo, el Septuaginta tuvo un papel decisivo durante la Reforma Protestante. Reformadores como Martín Lutero hicieron hincapié en el retorno a los textos hebreos originales, en parte como respuesta a la dependencia de la Iglesia Católica de la Vulgata. Aquí viene la paradoja. A pesar de que los reformistas rechazaron el Septuaginta en favor de los textos hebreos originales, sus argumentos teológicos fueron construidos sobre ideas y perspectivas que se habían integrado a la cristianidad durante los siglos anteriores, precisamente a través del Septuaginta. Esto nos revela la profunda huella que dejó este texto en la formación del pensamiento cristiano. El Septuaginta moldeó la teología cristiana de tal manera que incluso aquellos que se oponían a él no podían escapar de su influencia. Ahora, echemos un vistazo a las repercusiones más amplias de este fenómeno. El Septuaginta no debe ser visto simplemente como un documento religioso, sino como un caso ejemplar del poder que tiene el lenguaje para transformar la historia. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, el Septuaginta no solo permitió que estos textos fueran accesibles a nuevas audiencias, sino que también modificó su significado, contexto y propósito.
transformó un conjunto de escrituras profundamente arraigadas en una cultura y una historia específicas, convirtiéndolas en algo universal, algo que podría ser adaptado, interpretado y utilizado por diferentes comunidades y corrientes ideológicas a lo largo del tiempo. Este proceso de adaptación no siempre fue pacífico. El Septuaginta se convirtió en un punto de fricción, no solo entre judíos y cristianos, sino dentro de estas mismas comunidades. Fue una fuente constante de debates sobre cuestiones de autoridad, autenticidad e interpretación que han perdurado durante siglos. Y este fenómeno también nos recuerda los altos costos involucrados en el control de los textos sagrados. Cuando un texto es considerado la palabra de Dios, cualquier alteración en su contenido, su contexto o su interpretación no se percibe solo como un cambio lingüístico, sino como un desafío directo a la voluntad divina. El Septuaginta también revela algo clave sobre la naturaleza del poder. Aunque en manos de los reyes Ptolomeos, los emperadores romanos o los padres de la Iglesia primitiva, este texto nunca fue una herramienta neutral. Siempre fue utilizado con fines estratégicos, ya sea para consolidar el control, para dar forma a creencias religiosas o para influir en el comportamiento de las personas. Y aunque esto no es exclusivo del Septuaginta, su historia es particularmente fascinante porque demuestra cómo un único proyecto de traducción pudo expandirse y reformar no solo una religión, sino el curso mismo de la historia. El Septuaginta no es solo un libro, es una ventana hacia el pasado, una llave para comprender cómo la religión, la política y la cultura se entrelazaron en el mundo antiguo y cómo siguen influyendo hasta el día de hoy. Si este video te ha hecho reflexionar, si ha despertado nuevas preguntas o te ha proporcionado nuevos conocimientos, no dudes en dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre el legado duradero del Septuaginta. El Septuaginta no solo fue una traducción, sino que también jugó un papel fundamental en la difusión de la cultura helenística por todo el mundo antiguo. Su creación en el siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en Alejandría no solo reflejaba un esfuerzo por hacer accesibles las escrituras hebreas a una audiencia griega, sino que también marcaba una de las primeras incursiones en la globalización del conocimiento. Al traducir las escrituras a la lengua común del mundo helenístico, se permitió que los conceptos judaicos pudieran ser entendidos y debatidos en un contexto más amplio. La influencia del Septuaginta no se limitó únicamente al ámbito cristiano. Aunque fue adoptado por los primeros cristianos como base para la interpretación de las escrituras, también afectó la forma en que se percibían las escrituras en el mundo judío. Algunas de las interpretaciones que el Septuaginta ofrecía, como la comprensión de la naturaleza del Mesías, estaban más alineadas con las ideas cristianas que con las que predominaban en el judaísmo contemporáneo, lo que creó fricciones y diferencias de interpretación que aún perduran en algunos círculos académicos. En el mundo moderno, el estudio del Septuaginta sigue siendo una parte esencial de los estudios bíblicos y lingüísticos. Filólogos y teólogos estudian las variantes y los matices lingüísticos presentes en el texto griego para comprender mejor las diferencias entre las versiones hebreas y griegas del Antiguo Testamento. Estas diferencias no son meramente lingüísticas, sino que también implican matices teológicos que han influido en el pensamiento cristiano y judío a lo largo de los siglos. Un aspecto interesante del Septuaginta es su uso en las primeras traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas. Durante la Edad Media, el conocimiento de las lenguas originales, hebreo y griego, se volvió más limitado, y las traducciones basadas en el Septuaginta, como la Vulgata de Jerónimo,
desempeñaron un papel crucial en la transmisión de las Escrituras a un público más amplio. Sin embargo, las decisiones tomadas por los traductores, como Jerónimo, para diferenciarse del Septuaginta, también reflejaron tensiones sobre el control del texto sagrado. La historia del Septuaginta también está ligada a la historia de la persecución religiosa. Durante los primeros siglos de la era cristiana, los textos cristianos se vieron amenazados por los gobiernos romanos y los grupos judíos que no aceptaban la interpretación cristiana de las Escrituras. El uso del Septuaginta por parte de los cristianos no solo proporcionó un medio para difundir sus creencias, sino que también los ayudó a afirmar su conexión con la tradición judía, lo que les otorgaba legitimidad frente a sus perseguidores. La traducción del Septuaginta se caracteriza por la libertad interpretativa que los traductores griegos tomaron al abordar los textos hebreos. Algunos estudiosos sostienen que los traductores del Septuaginta no solo traducían, sino que también interpretaron las Escrituras de una manera que reflejaba sus propias creencias y preocupaciones.